Radio Educación presenta Tú, yo, él, ella, ellos, nosotros, nosotras. todos y todas, Habitamos en el jardín de las orquídeas. un encuentro con la diversidad sexual. Radio, televisión y cine. Muy buena noche México y continente americano y buen día el resto del mundo. Mi compañero en la conducción, José Ángel Domínguez, y mi nombre, Elizabeth Nolasco. Juntos le damos la bienvenida a este maravilloso programa, a esta emisión. Por supuesto, un placer saludarte, Eli. La enorme Ciudad de México, diversa, desquiciante, pero extraordinaria, es el lugar desde el cual transmitimos por el 1060 de su banda de amplitud modulada. Y a nombre de todas las personas, de todos los profesionistas que colaboran en el equipo de producción de En el Jardín de las Orquídeas, un encuentro con la diversidad sexual, la invito a que permanezca con nosotros los próximos 60 minutos. Y a los internautas que navegan en este momento por la red, les recordamos que nos pueden ver por la plataforma Ustream en este momento o escuchar por el sitio www.radioeducacion.edu.mx. Y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube En el Jardín de las Orquídeas, en donde podrán ver todos y cada uno de nuestros programas. Absolutamente invitados. Este programa está previamente grabado, pero usted puede comunicarse por varias vías. Nuestra multilínea telefónica es el 4155-1060. Si nos llamas de cualquier lugar de la República Mexicana, sin costo para ti, 01800-080-1060. Nuestros compañeros Heréndira Salazar y Víctor Bárcena se encuentran en este momento ya contestando sus llamadas. Envíenos también un correo electrónico a eneljardinedelas@radioeducacion.edu.mx y visite también nuestro perfil de Facebook En el Jardín de las Orquídeas o en Twitter @Orquídeas Radio. Sus comentarios serán atendidos siempre con mucho gusto. Y por si esto fuera poco, bueno, pues saludamos a los radioescuchas del Instituto Morelense de Radio y Televisión, a aquellos del estado de Guerrero, de Baja California y a los internautas que nos siguen a través de www.radiomexicanacontemporánea.com en su pestaña Planeta Radio, que retransmiten esta serie. Y así es, y bueno, entrando al tema, una de las demandas de los primeros activistas de la diversidad sexual en los años 70 era la exigencia de respeto de los medios de comunicación hacia este sector de la población. A 4 décadas de distancia, esta demanda continúa. Los pasos son más certeros que en aquel tiempo y los cambios y los logros son muchos, pero la inequidad, el estigma y la caricaturización persisten. Sí, a pesar de lo anterior hay claros ejemplos de tratamientos objetivos, claros, que intentan ser muy respetuosos en algunos medios de comunicación. Y para dar inicio a esta charla, en este tema vital, porque los medios de comunicación pues atraviesan la vida nacional, le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo Antonio Medina Trejo, maestro en comunicación y política por la UAM Xochimilco, periodista independiente, consultor en temas de derechos humanos, diversidad sexual, VIH-Sida, género, derechos sexuales y reproductivos, un largo etcétera. Colaboró durante 14 años en el suplemento Letra S del periódico La Jornada. Antonio, bienvenido. Eres, profesor de la UACM, por supuesto. Muchas gracias, muy buenas noches y un gusto estar aquí en esta cabina. Bienvenido. Bienvenido, y también saludamos a Eduardo Bordón. Él es activista histórico, coordinador general de la cooperativa social Sexpol, curador del Archivo Fílmico de la Diversidad y forma parte del comité organizador de la marcha histórica LGBTI número 35. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Un placer que nos acompañe. Noches, días, ¿qué importa? Bueno, ¿quién que sea alguien no recuerda aquella figura emblemática que fue y seguirá siendo
Tito Vasconcelos, ese actor, dramaturgo, activista por los derechos de los homosexuales y la comunidad, pionero de la voz LGBT en los medios, fundador de Sumero Mole, el concepto de cabaretito, y a quien en unos minutos más vamos a tener la oportunidad de escuchar. Un gran placer poderlo escuchar. Y bueno, desde el estado de Morelos tendremos la colaboración de Alma González Figueroa, quien en esta ocasión platicó con la documentalista y también activista Guadalupe Olvera. Como ven, amigos, amigas, es un programa muy variado, muy completo. Los invitamos a que se pongan cómodos con su bebida favorita, con su persona favorita, con su mascota favorita y que vea, disfrute el material que ha preparado el equipo de producción. Adelante. ¿A usted le hablo? Sí. Y a usted, y a ti también, no te hagas. ¿Entonces qué? Entonces resulta que en este momento son las 11 de la noche con 2 o 3 minutos del lunes 29 de marzo de 1993. Estamos en el último programa de la serie Tonske. Este programa Tonske desde el principio se ofreció a brindar colaboración. Oh boy, here's my game. B knows my middle name. I'm gonna that whistle wails and that's why I'm riding the rails. Oh boy. Radio Educación fue el primer medio de comunicación audiovisual en abordar temas dirigidos a la población homosexual desde la perspectiva de sus derechos. El primer programa en transmitirse por el 1060 de amplitud modulada fue Tonske, conducido por el actor Tito Vasconcelos. Esta serie inició el 7 de septiembre de 1989. Todos los jueves durante 2 horas, la comunidad gay tenía un espacio en donde se hablaba abiertamente de su problemática y este programa se realizó durante 3 años y medio para dar paso a... A ti te hablo. Sí. Y a ti también, y a usted no se haga. No te vayas, no se vaya. Quédese con nosotros a pasar medianoche en Babilonia. Ante el micrófono, Tito Vasconcelos le saluda en este primer programa de 1994. Hace algunos años, por azares del destino, descubrí un programa de radio, Medianoche en Babilonia, justo a la medianoche, conducido por Tito Vasconcelos. Y entonces me encerraba piedra y lodo en la oscuridad de mi cuarto, con el radio al mínimo audible cada semana a escucharlo. Pasaban música que supuestamente identificaba a la comunidad. Hablaban de los eventos de la semana y leían mensajitos de chavos que buscaban conocer a alguien. Recuerdo que yo anoté cientos de nombres y teléfonos, pero la verdad, nunca me atreví a llamarlos. En alguna limpieza a profundidad de mi cuarto, años después, terminaron en la basura. Para mí era la única ventana a ese mundo que tantas veces me había imaginado, clandestino, prohibido, pecaminoso, incorrecto y corruptible. Pero al mismo tiempo más llamaba mi atención y alentaba mi curiosidad. Imaginaba a otros como yo que se acostaban a escuchar y trataban de dar cabida a sus secretos y emociones, que de día no nos era permitido. Era un encuentro íntimo con gente extraña que ni siquiera veía. Un buen día, o mejor dicho, una medianoche, escuché en voz del locutor un discurso acerca de la libertad de expresión, de la homofobia en este país, de los derechos, de nuestros derechos. No entendía a qué se debía tanta palabrería. Y al final, el anuncio de la cancelación definitiva del programa por recorte de presupuesto. Fue triste, porque me cerraban la puerta sin siquiera haber entrado. Quedaba nuevamente en medio del bosque sin saber para dónde caminar. Minutos después, el conductor aseguró que el último programa tendría efecto la siguiente semana desde un conocido antro gay llamado El Taller. Le mandamos saludos a Arleco y a Tinlarín y al sargento Chocorrol, a las Valquirias, a toda la banda Warner, a los Tiny Toons, a la Toy, a las Urracas, a Chicharito, que anda muy triste y muy deprimido por estas fechas, por una injusta... Fragmento testimonial de El Coronelazo, publicado en el blog Historias de Sex and City. Nota sobre la vida en la ciudad más grande del mundo. Es importante mencionar que la serie de radioeducación Medianoche en Babilonia se transmitió durante 7 años sin interrupción.
persona que durante los años 90 abordó el tema de la diversidad sexual de manera abierta y respetuosa a través de la radio, ocasionalmente en la televisión y en sus diferentes espacios periodísticos, fue la psicóloga Anabel Ochoa. La apertura ideológica de Anabel Ochoa logró acercar al público homosexual a los medios de comunicación comerciales sin ser vistos como degenerados o raros, tal como lo hacían la mayoría de los medios por aquellos años. Es en los programas Animal Nocturno de televisión y Desnudo Total de la W, donde Anabel habla de manera intensa sobre los significados sociales y culturales de la homosexualidad, muchas veces causando escozor y encono en la audiencia, pero al final logrando consensos. En 2001, la directora de la entonces WFM, Charo Fernández, inserta en la programación el programa titulado Triple G. Eduardo Iniesta presentó esta propuesta relacionada con la diversidad sexual. De esta manera, con el grupo de drag queens, las hermanas Vampiro y el sexólogo Luis Perelman, como invitados a Triple G, inició sus transmisiones el martes 7 de agosto. Luego de 11 años al aire, con sus altas y sus bajas, Triple G, Generación de Gente Gay, finalizó transmisiones en noviembre de 2012. Son pocos los espacios que han significado un canal de comunicación seria y constante para la comunidad de la diversidad sexual en la radio mexicana. ¿Qué creen? Ya me pasó. Por fin grabé mi disco. Tu curiosidad es de lo más natural. Yo tampoco sabía. ¿Sabes qué crees? Acabo de poner mi página en internet. ¡Ay! ¿Tu página web? ¿A web que sí? ¿Cómo se llama, Marisa? Mira, se llama mari.com. ¿Y sabes por qué no le pones maricón y punto? A ver, Marisol. Ay, por favor. Venga. Era un muchacho que llega a su casa y le dice: papá, te tengo que confesar algo. Soy gay. Dice: no te preocupes, mijito, yo también soy gay, tu abuelo era gay, tu bisabuelo era gay. Dice: bueno, en esta casa no hay nadie a quien le gusten las mujeres. Ah, ¿cómo no? A tu mamá, a tu hermana y a tu abuelita. Canelo, vamos al cine, ¿no? Ay, no. Ándale, hoy es 2 por 1. Pues sí, pero no puedo. La verdad es que... La inequidad, el estigma y la caricaturización con respecto a la comunidad LGBTT persiste en la televisión comercial mexicana. El 28 de marzo de 2012 se anunció Clink.tv como el primer canal por internet en transmitir un programa dirigido a la comunidad LGBT. La agencia informativa Anodis es parte importante de este proyecto que dirige Rodrigo Márquez y que busca ser un espacio de interacción para los miembros del colectivo. Glink.tv comenzó a transmitir con la idea de informar a los gays y a los interesados en los asuntos que ocurren al interior de la comunidad. Pues acabamos de escuchar fragmentos de programas íconos, ¿no? En este contexto, pero bueno, preguntándonos a nuestros invitados, a Eduardo y a Antonio Medina, ¿cuál fue el impacto? ¿Cuál creen ustedes que fue el impacto de Tonske y Medianoche en Babilonia, programas producidos aquí además en Radio Educación, lo cual nos sentimos muy orgullosos? Por supuesto. Pero sí habría un impacto en la comunidad que después se llamó LGBT, Antonio. Bueno, yo creo que sí. Nada más quiero decir, mi tesis de la licenciatura yo la hice sobre Medianoche en Babilonia, y entonces me tuve que chutar, ya saben, en esta cosa de las metodologías, pues como buscar el contexto, el estado del arte de lo que había hasta ese momento, y no había nada. Solamente hubo en Rock 101 un programa que tenía también la temática gay. No era un programa exclusivo sobre el tema gay, más o menos en los mismos tiempos en que estuvo el programa de Tito acá en Radio Educación, pero no era abiertamente gay, vamos. Abondaba, pero no era exclusivamente como sí lo era el de Radio Educación. Desde mi punto de vista es paradigmático. Qué bueno que es una estación del Estado, porque entonces no intervenían cuestiones comerciales, cuestiones de marketing, de todas estas cosas horribles, que desde mi punto de vista es lo que limita muchas veces la buena producción radiofónica o televisiva. Y además
con un espléndido equipo, entre ellos aquí el compañero que venía a entre otras cosas, a reírme, ¿no? Pero a hacer cosas muy bonitas, porque Tito logra, y te digo, es el trabajo de la tesis que hago con mi gran amigo Enrique Quiquito, en la universidad, ahorita se me fue su nombre, y Tito nos dio todos los elementos para poder analizar el programa, para ver cómo se hacía la producción. Y yo creo que mucho del programa, que primero fue Tonske y después Medianoche en Babilonia, se hizo con mucho amor, punto número 1, con un convencimiento de todos los que participaban y que además no era gente... pues eran todos expertos en lo suyo, ¿no? O sea, desde escritores, gente muy adentrada en las artes, en la música, en el periodismo. Tito como un director de orquesta que magistralmente dirigía el programa durante 2 horas. La mayor parte del tiempo fueron 2 horas, si no mal recuerdo. Y que tenía como ese objetivo muy social, pero eso no le quitaba la parte lúdica, la parte divertida. Y quiero decir algo bien importante. Creo que para Radio Educación fue un reto también institucional, porque el hecho de tener aquí a, lo voy a decir en buena onda, a la Jaula de las Locas, los domingos, echando un relajo tremendo, pero también hablando de cosas súper profundas, de arte, de literatura, con personajes como José Antonio Alcaraz, nada más y nada menos, un tipazo, un intelectual. El ogro Cascarrabias, por el amor de Dios. Tener aquí a Tito haciendo todo este trabajo, yo creo que sí impactó también en el imaginario de Radio Educación. Tito siempre decía, los técnicos, que fueron muy importantes, don Raúl, que decía, don Raúl se ríe con nosotros, no se ríe de nosotros, y eso es algo muy importante, y que simbólicamente en esa explicación de Tito, pues hay mucho que analizar, porque entonces ya el técnico, el camarógrafo, bueno, en tele son los camarógrafos, o sea, que es la gente que está en el área técnica, también se involucró, y de veras lo llegamos a querer mucho. Bueno, hubo 2 o 3 técnicos de los que manejan la consola, pero con don Raúl tuvimos como un aprecio, ¿no? Él, como un hombre heterosexual que pues se dedica a controlar la cosa del audio, también pues se divertía con nosotros, pero lo importante que decía Tito, no se ríe de nosotros, se divierte, se sonríe con Gran nosotros. Diferencia. Y muchas otras cosas que creo que son bien importantes, pero sí creo que fue un hito en la historia de la radio. Eduardo Bordo, en un programa que además de todo esto que nos ha mencionado Antonio Medina, tenía una gran carga de producto de gallina también, ¿no? Sí, de hecho, era un programa, yo me acuerdo, y yo venía muy seguido los domingos a esas horas, era sacar el programa y decir las cosas que se tenían que decir como se tenían que decir. O sea, no era de a ver, vamos, a ver cómo decimos esto. No, o sea, se decían las cosas como eran, como tenían que ser. Porque esa época, de los 90s, era, pues no era tan abierta como lo es ahora. Los jóvenes no lo saben, algunos de los viejos ya no lo quieren recordar, pero había un clima de, todavía había racias, todavía había persecución. Si ahorita sentimos que hay hay un clima de discriminación todavía, en esas épocas era terrible. Entonces, algo que hacía el programa, que era muy, muy importante, era crear esa convivencia, esa comunidad con la gente que hablaba, la gente que escuchaba el programa. Los radioescuchas eran fabulosos. Y respetuosos. Como el caso de Raúl Núñez, ¿o hubo, digamos, algún tipo de agresión por parte de los radioescuchas en algún momento? Seguramente lo hubo, y yo creo que Tito respondió de la forma más inteligente y amable y lúdica. Que eso creo que es algo importante, porque si algo tiene Tito con esa capacidad histriónica es eso, de responder. Recuerdo que también muchos desclosetados, ¿no? O sea, cartas que le llegaban a Tito que se daba el tiempo de editarlas o revisarlas. Y recuerdo de un amigo que además fue compañero mío en la universidad, que por el programa nos conocimos, que manda su carta de cómo se desclosetó. En ese programa estaba Liliana y Jesusa. Y bueno, fue riquísimo leer la carta con la voz de Tito haciendo toda la dramatización del chamaco.
y que Liliana y Jesús opinaran y pensaran la situación. Entonces éramos de aquel tiempo jóvenes que pues escuchábamos escondidas. Algunos decían, es que yo escucho Medianoche en Babilonia escondidas. Ahora sí que en el closet, literalmente, pero se convirtió para toda una generación en un espacio, en una válvula de escape. Pues mira, hablando del rey de Roma, hablando de speaking of the devil, como dicen los angloparlantes, hablando del diablo, bueno, como les anunciamos al inicio de este programa, sostuvimos una charla con el ínclito, el entrañable Tito Vasconcelos. Los invitamos a escucharlo. Tito, quisiéramos saber tu punto de vista en torno a los programas radiofónicos Tonské y Medianoche en Babilonia, transmitidos por Radio Educación. ¿Tuvieron algún impacto social desde tu punto de vista? Yo creo que sí, fue importantísimo que Radio Educación nos abriera las puertas al grupo homosexual de la Ciudad de México, porque hacía falta una especie de crisol en donde aterrizaran de alguna manera muchas de las inquietudes y muchas de las necesidades de este colectivo que todavía no logramos que se consolide como una comunidad, pero este gran colectivo que es el que habita la Ciudad de México. Surgieron cosas interesantes, por ejemplo, grupos de travestis heterosexuales que no tenían sitios donde expresarse, grupos de transexuales, se organizaron jóvenes, se organizaron, en fin, la comunidad o el grupo Leder de la Ciudad de México, en fin, también abrimos espacio para las compañeras lesbianas, en fin, creo que cumplió una función social muy interesante y muy importante también en el ámbito de la interacción entre los solitarios, porque si bien recuerdas, la barra nocturna se llamaba Solo para Solititos, y logramos varias parejas felices por ahí de gente que necesitaba encontrar a sus iguales o a sus parecidos o al amor de su vida. Entonces, la función de Medianoche en Babilonia fue realmente fantástica. El primer programa Tonské, que fue así como empezó en esta barra nocturna, era un homenaje a unos programas piloto que realizamos con Carlos Monsiváis y en donde estaban participando Teresa Valenzuela, Jesús Rodríguez, Mario Ficacci y en ese momento no recuerdo si alguien se me escapa. Aún teníamos un músico que aderezaba ahí todo este asunto. Y cuando me invitaron a la barra nocturna de Solo para Solititos, en primera instancia se llamó Tonské, pero después evolucionó hacia Medianoche en Babilonia, que tenía muchísimo más que ver, era un guiño más interesante para la comunidad LGBT de la Ciudad de México. Pero definitivamente Radio Educación siempre ha sido un ejemplo a seguir. Sus espacios de programación musical fueron copiados por todas las estaciones comerciales, pero siempre ha sido novedoso y siempre ha sido avant-garde la posición en el cuadrante de una estación como Radio Educación. Ha sido siempre como un caballo galopante por los llanos del cuadrante. Siempre un placer escucharlo y tendremos Otro más. salvaje. Y bueno, a pesar de que en la radio y en la televisión se habla de las necesidades del colectivo LGBTTI, en distintos medios de comunicación los estereotipos se exacerbaron. La pregunta es, ¿de qué manera afecta esta representación al colectivo? Eduardo. La afectación es terrible porque la gente de a pie, la gente de todos los días, cree que eso somos, cree que así somos. Uh-huh. Los jóvenes de pronto se compran el boleto, la camiseta, la marca, el soundtrack, todo, uh-huh, y así se comportan. Pero ¿cuál es la representación? ¿Cuál es el estereotipo entonces, Eduardo? ¿Es superficial, es banal, es poco respetuoso? ¿Cómo lo calificarías entonces? Yo lo calificaría como horrendo. O sea, para empezar es horrendo porque no nos permite ser.
O sea, nos encasilla. La identidad ya encasilla. Ajá. O sea, tú... Y eso es algo que he estado hablando con muchos activistas últimamente. O sea, cuando tú sales del closet y dices soy gay, lesbiana, bisexual, whatever, te dicen, entonces deja de estudiar, vete de estilista y ya la armaste. Y dices, no, o sea, yo quiero ser astronauta, ¿no? O sea, ¿por qué no? Presidente de la República. Presidente de la República, lo que sea. Pero como eres gay, ya no lo puedes ser. O sea, solamente puedes ser modista, puedes ser estilista, puedes ser nada más eso. Y ya, por tu situación, ¿no? Te limita horriblemente. Y es el estereotipo. O sea, la loca torcida, que es nada. Y que no va a poder llegar a ser exactamente. Nada, ¿no? También. O sea, no tiene aspiraciones de nada. Está bien en su nicho y ahí no la muevan. Y final de cuentas es toda una crítica al sistema, una crítica a la sociedad. ¿Por qué? Porque nos mantienen ahí. Porque si un hombre homosexual o una mujer lesbiana o una mujer trans o un hombre trans se decide ser, no, está mal. ¿Por qué? O sea, hazte para allá, ¿no? O sea, mis hijos, ¿por qué tienen que ver eso, no? O sea, es que tú no has de ser gay. O sea, ¿cómo te explico que sí soy, no? O sea, cuando me atrevo a ser más de lo que tú crees que debo de ser. Una reducción que es lesiva a los derechos humanos, pero de todo el mundo, Antonio. Claro. Yo quisiera retomarlo desde esta perspectiva histórica que nos narró extraordinariamente Carlos Monsiváis en un ensayo que es muy largo el título, pero tiene que ver con los famosos 41, aquel baile del año 1901, en el pleno porfiriato, donde pues felices bailaban 42 hombres, algunos travestidos y algunos eran vestidos a la usanza de aquella época, pero también había jóvenes militares, y pues donde les cae la chota, ¿no? Llega la Julia y se lleva a algunos, a 41. Salvo al yerno de Porfirio Díaz, que sale corriendo y es el famoso 42, pero allí es donde empieza, palabras más, palabras menos, lo dice Monsiváis, y tiene toda la razón, la estigmatización del hombre homosexual, ¿no? O sea, el travestido, el ridiculizado por vestir como mujer, y vienen términos, ¿no? El clásico, los lagartones, los mujercitos, los hombres de costumbres raras, los lilos. Y en esta revisión que hago en mi tesis de la licenciatura, me voy hasta ese momento, pero cuando viene la radio, el apogeo radiofónico, los homosexuales prácticamente no están. Posteriormente, en los años 40, 50, cuando el periódico empieza a tener preponderancia fotográfica, sí empiezan a estar los homosexuales, pero con esa imagen que estereotipó nuestro querido José Guadalupe Posada. Digo, no sé si el señor era homofóbico, pero pues al menos las formas en cómo lo hizo, y lo queremos mucho porque pues una muy bonita herencia, pero pues mira, la homofobia estaba presente. Entonces, ¿Cómo vemos el cine de los 40, 50, 60, donde el homosexual es abyecto, donde el homosexual es inmoral, donde es un personaje gris y siempre está en ámbitos de delictividad, ya sea cometidos hacia ellos o de ellos hacia la sociedad? Y que al final de cuentas, cuando los crímenes son cometidos hacia el homosexual, se lo merecía. Claro. Porque es una idea ya construida o preconstruida en el imaginario social, en donde, bueno, además la justicia retoma estos estereotipos y etiqueta, ¿no? Ok, homosexual, perfecto, crimen pasional, dejémoslo ahí y vámonos. Bien. Y esos estereotipos negativos que vienen desde aquellos años, y que no dudo que antes, pero bueno, estamos hablando de lo mediático, y cuando surge el periodismo de principios del siglo pasado, es muy común que hasta muy apenas ya a finales del siglo pasado empieza a haber otras formas diferentes de abordar el tema homosexual. Pero la radio, la televisión, el cine y la prensa escrita son particularmente
pues negativas, vamos, en estos temas, ¿no? Antonio, una cuestión, o sea, vamos a dar un salto en el tiempo, hablas de esta, digamos, estigmatización que viene en los medios mexicanos desde principios del siglo XX, saltemos a los años 80, cuando llega el VIH a México, cuando llega el conocimiento de esta pandemia. ¿Cómo fue abordado el tema entonces por medios como la radio, como la televisión y la prensa? ¿Hubo una nueva estigmatización, Eduardo? Claro, o sea, más que una nueva estigmatización fue, ya ven, teníamos razón. Ajá, encontrar como... O sea, ya hasta tienen una enfermedad y se mueren. O sea, ya ven por qué. O sea, no sean así y no les va a pasar nada. Porque todavía en los 80s, 86, 87 en México, digo, en Estados Unidos fue mucho antes, pero en México llegó 86, 87 a todo lo que dio. Yo me acuerdo, yo ahí estaba. soy lo suficientemente viejito para acordarme. Eras un niño entonces, pero bueno. Sí, era un niño entonces, pero ya estaba. Entonces, el problema era ese. O sea, era más que la estigmatización, era darle la razón al sistema de, ¿ya ven? Al discurso moralista de, ¿ya ven? Se lo merecen. Y se van a morir, porque además en ese momento era exclusivamente de hombres homosexuales. Sí, claro. O sea, no había mujeres infectadas, no había niños. Sí, de hecho, recordemos los términos que se utilizan para denominar el VIH o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que era muy largo, muy complicado para comprender. Entonces era sidosos, ¿no? SIDA como sinónimo de muerte o de homosexuales, SIDA como un designio del Dios dirigido hacia un sector inmoral. Que se lo habría merecido. Recordemos que veníamos de los años 60, 70, donde la fiesta estuvo bien bonita. Entonces, también fue el argumento de la derecha para decir, miren, ya ven, ¿y quiénes son los culpables de todo esto? Los homosexuales. La cruda, entonces, fue la cruda realidad. Un reforzamiento de los discursos conservadores en temas de sexualidad, en temas de sectores vulnerables, en este caso los homosexuales, en donde no nos ayudó en nada. Y hay quienes han dicho, los historiadores han planteado que es una etapa en que el movimiento homosexual casi se echa para atrás, porque era 93, 94, íbamos fuertes. Hay el famoso rompimiento entre los activistas de aquella época, y por ahí de los mediados de los 90 es cuando empieza a resurgir. Digo, creo que el programa de Tito era ese catalizador, pero perdimos más de una década de lucha, porque todo se fue al tema de VIH. Y porque todo el mundo se aterró también, ¿no? Ese es otro. Muchos gays se tuvieron que meter otra vez al closet. Muchas personas, empezó a morir muchísima gente, ¿no? Es cierto. Sí, muchísima gente se murió. Y además, el problema de que dejamos de trabajar en cosas del movimiento gay y empezamos a trabajar cosas de VIH es porque el gobierno no estaba haciendo nada. O sea, nosotros tuvimos que reaccionar a hacer campañas de publicidad, tuvimos que reaccionar a conseguir condones, a ver qué hacíamos. No podíamos hablar de medicinas todavía. No se sabía. No había nada. Era así de, pues, ve a acompañarlo, llévale comida, estate con él. Y los medios, ¿cómo fotografiaban eso? Era el hombre, regularmente hombre anglosajón, que eran las agencias internacionales las que daban mucho esa información. Yo nunca olvidaré aquel programa de Juan Ruiz Gil de 24, ¿cómo se llamaba? 60 minutos. 60 minutos. Donde habla precisamente de los orígenes del SIDA. Bueno, no decían que la cópula entre un mono y una persona. Sí, todas esas teorías horribles, pero donde al final de cuentas el gran culpable era el homosexual o los homosexuales, y tomaban las imágenes de agencias internacionales en escenas de risa, ¿no? Que ahora nos reímos, pero en aquel tiempo a la gente le iba la vida, donde por ejemplo se llevaban a los homosexuales en Nueva York, por decirlo así, y para que no los agarraran escupían a los policías, y los policías así echándose para atrás. Imagínate esa imagen, simbólicamente todo lo que representa. Entonces, obvio, sí, los medios de comunicación en esos momentos fueron un factor de hiperestigmatización de la homosexualidad, y así nos aventamos más o menos
una década. 10 años, sí. Así es, y bueno, tras todo este contexto hay organizaciones civiles, ¿no? Que definitivamente responden, proponen y demás, pero ¿hay alguna que establezca contacto con los medios para sensibilizar y ofrecer además una imagen más realista de la diversidad sexual? Antonio. ¿En aquellos años? En aquellos años y O hoy, ¿cómo en ha estos? venido? No, ahorita sí, digo, ahorita... Pero que sea un interlocutor, digamos, con los medios y decir, a ver, Televisa... No, en México no. Por ejemplo, hay en Estados Unidos el GLAAD, que es el que la organización que es la interlocución con los medios de, a ver, pusiste esta imagen y a nosotros no nos parece... Y a los que hacen bien el trabajo, premios y todo. En México, hasta mira, donde han sido esfuerzos como aislados. Hay como observatorios, ¿no? Los observatorios de medios que tenemos, que son muy recientes, esa es otra. Yo quiero reivindicar, o no reivindicar, sino reconocer públicamente el trabajo que en su momento hizo un activista, que es Sergio Alán Villarreal, en el tema del periódico La Prensa. Después de todo este tema que sucedió horrible con el criminal de homosexuales, el famoso Matalilos, lo pongo entre comillas, o Matagays, que despuesito de que atrapan a la señora Mataviejitas, atrapan a este muchacho que había asesinado a 5 personas homosexuales. La prensa titula, ahora atrapan al Matagays o Matalilos, no recuerdo exactamente. Creo que fue Matalilos. Por ahí anda es muy famosa la portada de la prensa. Este compañero y otros compañeros, uno que trabaja por aquí también, que anda por ahí, en Radio Educación, como activistas, empezaron a gestionar con el periódico La Prensa, que bueno, esas imágenes a nosotros nos ofendían y nos indignaban, porque además estábamos muy empoderados con el tema de sociedades de convivencia, que ahí iba fluyendo el asunto, estábamos ya a punto de ganar el tema, y gracias a don Gilberto Rincón Gallardo de CONAPRED, al trabajo de estos activistas, se logra entablar contacto con los directivos de la prensa. Yo siempre digo, no estoy tan seguro que los dueños, señores de la prensa, hayan dicho, sí, vamos a hacerles caso a los homosexuales y ya no hay que decirles maricones. Pero sí creo que alguien de esa empresa, un mando medio, entendió la petición, la denuncia. Desde luego la interlocución de don Gilberto fue muy importante. Y se logró que se fuera a capacitar a los reporteras de ese medio, y se logró además que dieran un espacio, una columna en la prensa, y asumieron que ya no iban a usar ese tipo de términos porque para el colectivo era algo ofensivo. Duró algunos años, se perdió el espacio por cuestiones ahí que no sabemos, pero sí creo que la prensa le bajó al nivel de homofobia. Y estamos hablando de un periódico hiperpopular. Que hasta ese momento llevaba 70 años y que siempre había tenido una postura súper homofóbica. Ahora, cuando aborda los temas de homosexuales y todo eso, trata de ser muy cuidadosa. A veces, por más que trate, no lo logra, pero creo que es un buen ejemplo de algo positivo que se ha logrado. O llamamos a otro universo completamente diferente, que es el de la televisión, por ejemplo, las telenovelas, ¿no? Que llegan a un público pues amplísimo, y que en algunas de ellas, en la historia reciente de este país o de las empresas que hacen televisión en México, que sabemos que son 2, pues se ha intentado visibilizar a personajes de la comunidad LGBT, TTT y W, que decía Eduardo, que es whatsoever, ¿no? De una manera digna, ¿no? Eduardo, ¿crees que esto ayuda a sensibilizar a la gente en cuanto a las personas que conforman la comunidad? Mira, hay 3 medios, a mi parecer, que son los cómics, el cine y la televisión, que se nutren de la sociedad y que a su vez nutren de nuevo a la sociedad. Hacen un círculo virtuoso en este caso. En algunos programas sí es como que vicioso, ¿verdad? Pero vamos a darles chance, vamos a ponerlos todos en virtuoso, en donde la sociedad se mueve hacia un lado y, por ejemplo, la televisión intenta retratar ese movimiento de la sociedad a un nivel mucho más cotidiano, a un nivel donde la gente pueda verse reflejada más cercanamente de lo que pudiera hacerlo el cine o el mismo cómic, ¿no? Entonces, las telenovelas, yo tengo
amigo que adoro y quiero mucho, que es escritor de telenovelas, Chucho Calzada. Que además él tuvo su personaje en Medianoche en Babilonia extraordinario, que era Irmita Iztapalapa. Extraordinario. Irmita Iztapalapa era... Entonces, las telenovelas tratan precisamente de este acercamiento con la sociedad. O sea, así es la gente. O sea, muchos intelectuales pueden decir, ay no, qué horrible las telenovelas, qué porquería, que no sé qué. Hay actores que lo han dicho, o sea, Damián Alcázar o alguien así dijo hace poco que, ay no, yo no hago telenovelas porque guácala, ¿no? O sea, horrible. Entonces, pero al final de cuentas, así somos. Y en este caso de los estereotipos que habíamos comentado, ¿refuerzan, no refuerzan? Mira, creo que ese es el problema real que vivimos. O sea, el estereotipo ahí está, siempre ha estado y seguirá estando. Pero del estereotipo, digamos, tan vulgar, primario, de una hora pico de estos homosexuales a un intento de un personaje más serio en una telenovela, como que sí hay un brinco, Antonio. Mira, yo hace muchos años, para la revista Zócalo, hice un reportaje en el que me pidieron qué onda con los personajes homosexuales en las telenovelas. Entonces, Carlos Padilla me dice, oye, aviéntate un reportaje de esto. Entonces, yo ya tenía el contexto un poco de mi tesis que había investigado sobre los medios, pero en la tele no me había metido mucho. Tenía el referente de Mirada de Mujer, La vida en el espejo, Clase 401 de Televisa, donde creo, desde mi punto de vista, los personajes homosexuales son muy bien trabajados, hasta ese momento cuando yo hice este trabajo. Y un día, por pura casualidad, voy a un evento de estos que se hacen en el IMER y me encuentro al actor Sergio Jiménez, si lo ubican. El director espléndido. Un extraordinario actor, dramaturgo, bla, bla, bla. Y yo dije, ay, le voy a preguntar qué opina de los personajes homosexuales en las telenovelas o en estos programas cómicos. Porque pues estaba en el tema del reportaje. Y me dijo una cosa maravillosa, ¿no? Me dice, a ver, con su actitud de director, ¿no? A ver, muchachito, porque él creyó que yo quería agredirlo o algo así. Quizás yo no hice la pregunta correctamente. Pero me dijo algo extraordinario. Me dice, a ver, los personajes homosexuales regularmente son una caricatura. Y una caricatura porque es lo que vende. Pero si nos vamos al concepto de caricatura, al concepto griego de caricatura, una caricatura, si no es política, no es caricatura. Es una otra cosa excepto caricatura. Y en lo que caemos muchas veces en la televisión por vender, porque todo es muy rápido, porque lo que tú quieras, es en malas caricaturas. Ahora todo el mundo jotea y todo el mundo se traviste. Me dice, don Héctor Suárez hizo una muy buena caricatura de homosexuales y nadie pensaba en la estigmatización mala onda hacia los homosexuales, sino en una cuestión social que estaba denunciando porque la caricatura estaba bien hecha. Y digo, el señor fue autocrítico en ese momento con algunos programas de mismo Televisa y creo que va en ese sentido. O sea, cuando un personaje que es caricaturizado es banalizado y no tiene una función denunciante contra el poder, contra lo establecido, contra la cultura, contra la religión, qué sé yo, no tiene nada que ver. Y, por desgracia, es de lo que a veces están llenos los medios de comunicación. Además, y bueno, seguramente usted que nos escuche y que nos ve, tiene mucho que decir. Así es que nuestros compañeros Heréndira Salazar y Víctor Bárcenas están en este momento en la cabina José Vasconcelos contestando sus llamadas al 41 55 1060 o la sin costo 01 800 080 1060. A los internautas los invitamos a comunicarse con nosotros al correo electrónico en el jardín de las orquídeas @radioeducacion.edu.mx, en el Facebook en el Jardín de las Orquídeas y en Twitter como @orquídeasradio. Así es, y los invitamos a escuchar la colaboración desde Morelos de Alma González Figueroa. Adelante. Hola, les saluda Alma González Figueroa. Nos encontramos en el pueblo de San Juan Tlacotenco, en el municipio de Tepoztlán, estado de Morelos. El tema de hoy es el cine, radio y televisión, el uso de los medios en el contexto de la diversidad sexual. Cómo han tratado los medios a la comunidad
Para eso nos encontramos con Guadalupe Olvera, realizadora. Guadalupe, muchas gracias por recibirnos aquí en este bello lugar. Hola, ¿qué tal? Guadalupe, tu trabajo ha logrado dignificar la imagen de la diversidad sexual. ¿Nos puedes decir qué has hecho y cómo lo has logrado? Sí, mira, como documentalista, pues a mí la importancia del documento histórico, pues me llevó a conocer el movimiento. Y entonces empecé haciendo un documento histórico, ¿no? Cuál es la historia, cómo surge, quiénes son los protagonistas, o sea, cómo la sociedad lo fue tomando, los medios inclusive, ¿no? Y al paso de la investigación, pues me di cuenta que era importante, así como todos los movimientos sociales, pues tener testificación de ello, ¿no? Y como documentalista lo realicé y me fui primero por el movimiento lésbico, ¿no? La historia del movimiento lésbico, desde sus inicios hasta donde hemos logrado avanzar, ¿no? Y también, por lo tanto, me fui involucrando, que pues, a veces sí le hago de activista, ¿no? Aunque mi trabajo es realizadora. El movimiento del orgullo gay decidió hacerse presencia en las creencias cristianas e imponerse, bueno, no imponerse, sino aclamar, bueno, su culto hacia la Virgen de Guadalupe. Ellos decidieron hacerlo, ¿no? O sea, finalmente el derecho a culto pues es libre. Y pues estuvo un poco tenso porque al principio pues no, ya los sacerdotes ya le habían dicho que no entraran. Finalmente ellos entraron, ¿no? O sea, en silencio, o sea, con devoción y todo esto. Y fue toda una misa muy, muy interesante y el padre pues mencionó sobre la peregrinación que venía, como cualquier otra peregrinación que hacen, ¿no? La actividad de los personajes dignifican también el contenido del material que tú produces. Claro que sí. Claro, inclusive, por ejemplo, también un grupo de mujeres pues tomaron como instrumento de desarrollo los tambores, ¿no? Entonces hice un video se llama el Lesbian Band. Se les ocurrió que a partir de ahí podrían ellas visibilizarse, o sea, hacerse visibles ante la sociedad también y ante los medios, con todo una conciencia política, ¿no? Y entonces en las marchas o en las manifestaciones políticas, no nada más del movimiento gay, sino de otras, ¿no? Del movimiento de las mujeres en contra de los feminicidios. ¿Cómo cuántos años llevas trabajando todo este material? Pues mira, empecé con el primer documental de la Marcha Andando, que fue financiado por organizaciones de mujeres, ¿no? Del Closet de Sor Juana, Semillas también, y eso pues, ha de haber sido ya 15 años. Y ese documental ha trascendido porque en los países europeos y de Estados Unidos vieron que pues, era de los pocos materiales que existían sobre la historia del movimiento lésbico. Y ese hasta la fecha me han mandado cartas, correos de que qué bueno que existe aquí en México un documento así, ¿no? Guadalupe, pues es mucho el material que tienes, pero es poco el tiempo que contamos para esta breve entrevista. Te agradecemos mucho que nos hayas recibido en este bello lugar lleno de verde. Bueno, pues sí, gracias. Bueno, pues hasta pronto. Muchas gracias, Guadalupe. Pues se despide de ustedes Alma González Figueroa. Un agradecimiento al realizador Timoteo Conde, a las cámaras Juan Palacios, Bernardo Fernández, Marcelo Holanda y un agradecimiento doble para Carla Lechuga y Leslie Muñoz. Nos vemos y escuchamos, en especial escucharnos, la semana próxima. Bueno, pues le agradecemos infinitamente a Alma González Figueroa su colaboración y seguimos en el Jardín de las Orquídeas, un encuentro con la diversidad sexual. Ahora te invitamos a escuchar este material que previamente preparó nuestra producción.
Cada mañana sentirás. Julián Hernández, cineasta nacido en la Ciudad de México, es el único que tiene en casa 2 Teddy Awards, el reconocimiento de mayor prestigio internacional para las películas con temática lésbico, gay o transgénero. Este premio se entrega desde hace 25 años en el marco del Festival Internacional de Cine de Berlín. El cineasta español Pedro Almodóvar fue el primero en obtenerlo con su película La Ley del Deseo, en 1987, protagonizada por Antonio Banderas. Julián Hernández estrenó su ópera prima, 1000 nubes de paz cerca en el cielo, Amor, jamás acabarás de ser amor, en la Berlinale del 2003, donde se llevó el Teddy Award al mejor largometraje. 6 años después repitió la hazaña con su tercer película, Rabioso Sol, Rabioso Cielo, 2009. Ay, viejo, todo tienes que decir. Bésame los ojos, mi amor. Ah, yo no te digo nada, pinche jotón. Pues si no me lo dices, ya no bailo. Bueno. Bésame los ojos, vieja puta. La homosexualidad en el cine ha sido retratada de maneras muy diversas, dependiendo de la época, del país o de la mirada personal del director. Se ha reflejado en comedias, cine experimental, de terror, histórico, policíaco, de denuncia social y biográfica. Un ejemplo de esto es El lugar sin límites, una película mexicana de 1977 dirigida por Arturo Ripstein, basada en la novela homónima de José Donoso. En esta cinta, el personaje interpretado por Roberto Cobo, la Manuela, es un travesti, y su hija, la japonesita, interpretada por Ana Martín, poseen un prostíbulo en el pequeño pueblo del Olivo, cuyo cacique, don Alejo, Fernando Soler, desea vender. Al regresar al pueblo, el personaje Pancho, interpretado por Gonzalo Vega, antiguo protegido del cacique y cliente del prostíbulo, tanto la Manuela como la japonesita se ven atrapadas por los impulsos sexuales de aquel. Pancho, al estar alcoholizado, muestra realmente su lado homosexual con la Manuela, quien sufre un final trágico cuando Pancho es criticado por su cuñado por haber besado en la boca a la Manuela. Julia, vente a brindar. ¿A brindar? Claro, para celebrar el comienzo de nuestras clases de danza. Uno, 2, 3, 4, cierras. 1, 2, 3, 4, 1, ándale. Y tus rodillas, así que no estén ni muy flexionadas ni muy rígidas. Y ahorita no te preocupes en sentir así nada de lo sublime y todo esto del baile, sino nada más de hacer tu 4. 2, 3, 4. Eso, muy bien. 2, 3, 4. Ahora vamos a hacerlo con música. Creo que ya me lo aprendí. Bueno, ahora te voy a enseñar cómo se agarra la pareja. Porque mira, de la forma en que agarras a la pareja, uno ya sabe si esta gente sabe bailar o no, ¿no? Mira, así derechitos, ¿no? Y luego, la mano tiene que estar a la altura de la mejilla de la dama, ¿sí? Ella recarga su mano así. Tú le agarras aquí, con 3 dedos la cintura. Con 3 dedos le vas diciendo así para la derecha, así para la izquierda, todo así, la vas manejando, ¿no? Yo te pongo la mano aquí como si te fuera a ahorcar y en ángulo recto. Órale, ¿vámonos? No, pero agárrame como hombre, así. Está bien que sea con 3 dedos, pero yo sienta que me agarra un hombre, ¿no? Que con los dedos... Otra cinta mexicana en donde un travesti es parte importante de la trama es Danzón, película realizada en 1991, dirigida por María Novaro.
En este filme, el personaje travesti, la Susi, interpretado por el actor Tito Vasconcelos, aunque es un personaje secundario, influye directamente en la protagonista, Julia Solórzano, interpretada por la actriz María Rojo. A lo largo de la historia del cine, ha habido una considerable evolución en la forma de enfocar esta temática. Desde la visión negativa que se ha reflejado durante buena parte del siglo XX, ya sea retratando a los homosexuales con sorna, a menudo cayendo en el estereotipo del amaneramiento, o bien como asesinos despiadados o perturbados suicidas, hasta muchas películas actuales dirigidas casi exclusivamente a los públicos LGBTT y que cuentan con numerosos festivales de esta temática en todo el mundo. Gran parte de estas películas actuales muestran lo difícil que es salir del closet y proyectan al espectador la realidad en la que los homosexuales se encuentran. Se puede diferenciar entre el cine de temática LGBTT, cuyo abordaje gira en torno a personajes homosexuales y sus relaciones con el resto, y las películas en las que uno de los personajes es LGBTT y tiene un papel secundario, o bien su sexualidad no influye en la trama de la película. Gran número de estas cintas se han centrado en la homosexualidad y bisexualidad masculinas, mientras que las femeninas y la transexualidad se han abordado menos frecuentemente. Hola, bienvenidas a Animax. Uno para Crimen en Familia, por favor. ¿Uno nada más? Sí, solo uno. I'd rather be going nowhere, knowing that that's where I was going, than to be always. ¿Me dejas tu cel? Unbeknownst to me, I know that you're seeking something elusive as it may be. Think of me. Platón. Pues igual ya deberíamos irnos a platicar de filosofía un día, ¿no? Y bueno, precisamente los queremos invitar a que escuche lo que le dijo Tito Vasconcelos a mi compañero José Ángel, que tuvo el honor de platicar con él. Entre otras cosas, dijo lo siguiente. Así es. Mi estimado Tito Vasconcelos, celebramos tu prolífica e intensa carrera actoral, pero nos gustaría saber tu opinión en torno a tu participación en películas como Danzón, por ejemplo. Bueno, Danzón ha sido y será para el resto de mi vida un garbanzo de a libra. Precisamente en estos días que se transmita el programa, o estaré regresando de Venezuela o estaré en Venezuela en las fiestas septembrinas de la Embajada Mexicana en ese país. Y como parte de la difusión de la cultura que tiene que hacer la embajada, hay una retrospectiva de cine mexicano y va a exhibirse una vez más la película Danzón, y tendré un intercambio con el público venezolano que se acerque a ver esta gloriosa película que por algo está dentro de las 100 mejores películas del siglo XX. Para mí fue un orgullo y una emoción enorme participar en esta película que realmente me ha dado muchas satisfacciones, y eso de sentir que estás haciendo las cosas bien, ir caminando rumbo a la Place de l'Étoile en París y que te reconozcan y te griten Susi y corran a abrazarte, o en Nueva York, como me llegó a pasar, de gente pues de la vida real que te reconocen, que te detengan y que te llamen por el nombre del personaje, fue fantástico. Inclusive tener entre mi club de fans a Hanna Schigula y a María de Medeiros, pues son cosas que me encanta presumir porque me las dio precisamente este hermoso personaje de Susi, que a través de la película Danzón fue conocido a nivel nacional e internacional.
me parece que también abrió una nueva posibilidad para que los personajes travestis que en ediciones anteriores y en cuestiones cinematográficas habían sido manejados de una forma bastante burda. Creo que La Manuela de Lugar Sin Límites con Roberto Cobo y Susi son dos ejemplos extraordinarios de lo que puede ser tratar con respeto la diversidad sexual en el cine nacional. Por supuesto, Tito, entonces diríamos que sí hay una dimensión política de este personaje de Susi. Definitivamente, porque entre otras cosas plantea la posibilidad de la amistad entre un hombre y una mujer, aunque este hombre sea un travesti y esta mujer esté en este periplo buscando a su pareja de baile. La solidaridad, en principio como gremial, de la entidad femenina de Susi con María, pero después el hombre que es Susi, entregar su amistad a esta mujer, a esta recién conocida, ¿no? Hace válida la frase de Blanche Dubois de que generalmente se depende a veces de la generosidad de los extraños, ¿no? Pues te agradecemos muchísimo, Tito Vasconcelos, te enviamos un abrazo, esperamos poder dártelo personalmente muy pronto. Muchísimas gracias, un saludo muy afectuoso al inteligentísimo siempre auditorio de Radio Educación y a Laurelena y a ti por este espacio y por esta posibilidad de comunicarme una vez más a través de esta frecuencia. Hasta muy pronto, Tito. Vale, chao. Continuamos la charla con nuestros invitados después de escuchar este material preparado por la producción, el testimonio de Tito Vasconcelos. Quiero preguntarle a Eduardo Bordon, ¿qué futuro se vislumbra en el tratamiento de los personajes de la comunidad por parte de las producciones cinematográficas nacionales? ¿Dirías que ha habido una cuestión positiva? Mira, yo esperaría que en el futuro fuera positivo porque la sociedad está avanzando. Entonces, creo que el cine como reflejo de la misma sociedad puede avanzar y darnos algo muy bueno en el futuro, porque el cine le hizo lo mismo a los homosexuales, bueno, nos hizo lo mismo a los homosexuales que les hizo a las mujeres de los 20s, 30s y hasta 40s. ¿Qué es esto, Eduardo? Cuando en esa época, si eras una mujer fuerte, decidida, Marlene Dietrich, Lulú, todas estas mujeres fuertes, eran siempre tragedias. El Ángel Azul terminaba en tragedia, la Caja de Pandora terminaba en tragedia, pero ¿cuál era la lección? No seas así. Claro. Si eres así, te va a llevar... Te va a ir mal, ¿no? Entonces, el cine desde los 40, 50, 70 particularmente, nos hizo eso. Cine moralino. Un cine muy moralino, en el que te mataban, eras totalmente desdichado, ¿Solo? Los chicos de la banda siempre ¿no? Solo, y si tenías amigos pues eran todos desdichados y eran unas perras asquerosas, ¿no? Pero sí cambió, digamos, con estos personajes como la Manuela de Lugar Sin Límites, claro, como la Susi de Tito Vasconcelos en Danzón, ¿no? Sí cambió, sí se aportó a la construcción de personajes más complejos, Antonio. Sí, la Manuela yo creo que es un personaje además muy realista aún en la actualidad, o sea, vemos los crímenes de odio que tienen ese mismo patrón, vamos, el odio exacerbado de los machos, vamos. Y en el caso de Susi de Tito en Danzón, yo creo que reivindica y además de que reivindica, muestra un sector que nunca fue retratado desde esa perspectiva, desde la perspectiva de una mujer, que es muy importante, claro, ¿no? Y yo, más allá de aspirar a que se hable bien, digo, el arte, que el cine es arte, que retrate toda la gran pluralidad de formas de existir, y pues entre ellas también están las tragedias, ¿no? Yo creo que eso no hay que dejar de decirlo, pero también hay que hablar de las formas diversas de conformaciones familiares. Digo, tuvimos esta película que independientemente de que consideremos que está mal hecha, la otra familia, pero bueno, pues está mostrando una forma de convivencia familiar y circunstancias en las que muchas personas seguro se vieron reflejadas. Claro.
Así es, bueno, agradecemos a Antonio Medina el haber compartido con nosotros este programa. También a Eduardo Bordon, su aportación, que fue mucha, intensa y muy agradable a esta emisión de En el Jardín de las Orquídeas. Nos despedimos de ustedes en donde quiera que se encuentren, que nos escuchen, que nos vean, que hagan el favor de interesarse en estos temas. No se olvide que la próxima semana tenemos una cita en donde vamos a analizar junto con nuestros invitados lo que ha sucedido en el universo de las artes plásticas y visuales. Continúa conectado a este programa a través de nuestras redes sociales, a través del correo electrónico en el jardín de las orquídeas @radioeducacion.edu.mx. Nuestro perfil de Facebook es En el Jardín de las Orquídeas. En Twitter nos encuentras como @orquídeasradio y ahí puedes hacernos llegar todos tus comentarios. También los invitamos a que escuche el cierre de este programa y que permanezca en la programación de Al Otro Lado del Día de Radio Educación. Muy buenas noches, México, y a todo el continente americano. Buen día al resto del mundo. Esto fue En el Jardín de las Orquídeas. un encuentro con la diversidad sexual. Agradecemos al artista plástico Antonio Suárez por la aportación de sus pinturas para dar imagen a este programa. Operación de audio, Antonio Fernández, Francisco Aguilar, Luis Luna y Raúl Núñez. Prácticas profesionales, Ilse García Cortés. Responsables de la transmisión vía streaming, Mónica Salcedo y Jorge Humberto Chávez. Atendiendo las redes sociales y teléfonos, Víctor Bárcenas y Heréndira Salazar. Asistente de producción, Alma Lilia Martínez Baje. Voces, Ignacio Casas y Aide Hunda. Investigación de Víctor Bárcenas. Musicalización y efectos, Heréndira Salazar. En la conducción, José Ángel Domínguez y Elizabeth Nolasco. Coordinación ejecutiva, guión y producción, Laura Elena Padrón para Radio Educación. David, apoyado en el pozo, pobre joven, vuelves hacia mí tu cabeza gentil con una risa grave en los ojos. Tú eres, David, como un toro en un día de abril, que de la mano de un muchacho que ríe va dulce a la muerte. Oh, yo, jovencito, yo quería ser mi madre que me amaba, pero no quería amarme a mí mismo. David, fragmento, Pier Paolo Pasolini. Radio Educación 1060 de AM. Desde la Ciudad de México. En internet, radioeducacion.edu.mx. Radio Educación, la radio cultural de México.